Bienvenidos a la Basílica Papal de Santa María la Mayor. A lo largo de los siglos, la Basílica ha mantenido una conexión especial con los pontífices romanos, 6 de los cuales permanecen enterrados aquí. También se ha convertido en la basílica favorita del Papa Francisco, que la ha visitado más de 100 veces. ¿Qué hace que esta basílica sea tan especial? En esta serie, Guido Santé, conservador y restaurador de obras de arte, nos cuenta la historia de esta basílica, testigo de dogmas, milagros, papas, reliquias y grandes artistas. Fue a partir de las obras de estos artistas que el estilo barroco se extendió por todo el mundo. No hay viaje apostólico del Papa Francisco sin una visita a la protectora de la ciudad de Roma, la venerada Salus Populi Romani, que se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor. Ya en el primer día de su pontificado, Francisco trajo flores aquí y desde entonces, cada vez que sale de la ciudad de Roma para una misión o regresa de una peregrinación, tiene la costumbre de llevar flores a la Virgen Salus Populi Romani, que en latín significa salud del pueblo romano. A lo largo de la pandemia, el Santo Padre oró fervientemente por la salud del pueblo y del mundo entero frente a la imagen en la plaza de San Pedro y bendiciendo las calles vacías de Roma. Su regalo a finales de 2023 fue la preciosa rosa de oro, ofrecida en señal de gratitud. Este icono sirve de brújula espiritual al Papa Francisco. Pero remontémonos a los orígenes, junto con el profesor Guido Santé, para comprender los fundamentos de la Basílica y por qué es tan querida por los papas. Volvamos a la época del Concilio de Éfeso, que zanjó el debate contemporáneo sobre la naturaleza de la maternidad de María proclamando el dogma de la Theotokos. Mientras algunos sostenían que la Virgen era madre solo de la naturaleza humana de Cristo, la Iglesia la declaró finalmente portadora de Dios. La tradición sustenta que la Basílica de Santa María la Mayor fue fundada por el Papa Liberio, pero es el Papa Sixto I a quien debemos la construcción de este extraordinario monumento de la cristiandad, precisamente después del Concilio de Éfeso. El concilio afirmó la maternidad divina de María. La basílica, por supuesto, se convierte en el primer y más importante templo mariano del mundo occidental. Al entrar hoy en la basílica, lo que más impresiona a los fieles es el maravilloso mosaico del ábside, que representa la grandiosa escena de la coronación de María por su Hijo, Jesucristo. El mosaico es la última obra maestra de la Edad Media en Roma. El primer papa franciscano, Nicolás IV, no solo encargó la obra de arte, sino que incluso eligió residir en Santa María la Mayor en lugar de hacerlo en el Palacio Papal. Toda esta extensa decoración es un monumento y sobre todo un testamento de la devoción franciscana a María. En el centro vemos a Cristo coronando a su madre sentada en un trono. La representación es intrigante porque a los pies de Cristo está el sol y a los pies de María está la luna, ambos elaborados con teselas de la plata más pura. Todas las superficies están cubiertas de pan de oro, con representaciones significativas de San Pedro y San Pablo, dada su ubicación en Roma. Además, el Papa Nicolás IV encargó representaciones de los santos franciscanos más importantes, a saber Francisco y Antonio. En una diminuta representación, él, Nicolás IV, vestido de rojo con la tiara, está de rodillas, presentándose a María y a Jesús. Esto representa que en ese momento era el pontífice. Abajo, por la parte inferior, fluye el río del paraíso terrenal.
Todos los animales y plantas conocidos de la época están meticulosamente representados en pequeñas secciones. Más abajo, en los paneles, hay escenas que ilustran los episodios más importantes de la vida de María, una narración visual dentro de la basílica dedicada a María. Nella basilica dedicata a María. La basílica es como un libro que conserva la memoria de las creencias cristianas, representadas en sus imágenes, mosaicos y estatuas. Hojeando sus páginas, se puede comprobar que lo que creían los primeros cristianos se ha conservado fielmente a lo largo de los siglos, perdurando hasta nuestros días. È interessante che invece l'arco trionfale, immediatamente prima. Es interesante que en cambio el arco triunfal, justo antes del gran ábside, represente episodios del Antiguo Testamento. Es un mosaico mucho más antiguo que data de la fundación de la basílica, un mosaico del siglo V. Del mismo modo, en las naves laterales hay numerosos episodios del Nuevo y Antiguo Testamento, todos mosaicos. Se trata de los mosaicos de vidrio y azulejos preciosos recubiertos de oro más antiguos de Roma, lo que los convierte en los mosaicos cristianos más antiguos de la ciudad eterna. Quindi i più antichi mosaici cristiani a Roma. El Papa Nicolás II legó el carisma franciscano a la basílica, que también había sido llamada Santa María ad Praesepium y Betleheme ad Occidente, por contener la reliquia de la cuna del Niño Jesús. En homenaje a esta sagrada reliquia y siguiendo la tradición de San Francisco, el Papa Nicolás II introdujo en la basílica el primer Belén de la historia, inspirado en el emblemático Belén viviente de San Francisco en Greccio. Quédense con nosotros para conocer las reliquias que se conservan en Santa María la Mayor, la cuna del Niño Jesús, el primer Belén y las reliquias de San Mateo Evangelista y San Jerónimo. El corazón palpitante de la Basílica de Santa María la Mayor es el altar que consagra algunas de las reliquias más preciosas de la cristiandad. El conjunto está coronado por un baldaquino y una capilla situada debajo permite acceder para venerar las reliquias de la Natividad llegadas de Belén en el siglo VII. Guido Sante continúa guiándonos a través del tiempo, el arte y la espiritualidad de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Nell'Ottocento invece, il secolo scorso, En el siglo XIX, hace unos 150 años, el Papa Pío IX, que reinó durante muchos años, decidió construir una cripta. Básicamente consistía en abrir una zona en el suelo con dos grandes escaleras que conducían bajo el altar mayor para preservar la Santa Cuna. e lì conservare la Sacra Culla. I pellegrini, i visitatori, i fedeli possono quindi... Así los peregrinos, visitantes y creyentes pueden bajar cada día estas escaleras, entrar en el corazón de la basílica bajo el altar mayor y allí rezar ante la reliquia del pesebre. Esta reliquia consiste en 5 tablones de madera de sicomoro, un árbol oriental, alojados en un gran relicario de cristal, plata y oro, obra de Giuseppe Valadier, en 1802. En el centro de la cripta se encuentra la estatua de Pío IX, una gran estatua que lo representa arrodillado, mirando hacia la reliquia de cara al altar. figura in ginocchio, guardando verso la reliquia e guardando verso l'altare. L'altare, che è una preziosa... El altar, una preciosa pila de mármol rojo imperial y pórfido, alberga otras reliquias significativas que conserva esta basílica. Por ejemplo, entre otras están las reliquias de San Jerónimo y las reliquias del apóstol Mateo. Existe pues una relación muy estrecha entre la reliquia de la Santa Cuna, las reliquias de la Natividad, de los doctores y de los santos y el altar mayor. Por encima de todo esto se encuentra un enorme y hermoso baldaquino diseñado y ejecutado por el arquitecto Ferdinando Fuga en 1750 para el jubileo de 1750, por encargo del Papa Benedicto XIV.
El baldaquino recuerda al de Bernini de San Pedro, pero ya no pertenece al barroco. Encarna más bien al estilo del siglo XVIII, reflejando el gusto de la época por el arte antiguo. Las columnas son de nuevo de pórfido y mármol imperial, y todas las decoraciones son de bronce dorado, recordando al baldaquino de San Pedro, pero con un estilo completamente differente. Sono in bronzo dorato, a ricordare sì il baldacchino di San Pietro, ma con uno stile completamente diverso. Cada año, el 5 de agosto, la basílica conmemora su fundación con una lluvia de pétalos de rosas blancas, recordando el milagro de la nevada que el Papa Liberio se encontró en la colina donde está construida la basílica. Según la tradición, María se le apareció en sueños y le ordenó fundar una iglesia dedicada a ella, prometiéndole que al día siguiente nevaría. Era agosto, quindi doveva essere molto caldo, ma il miracolo... Era agosto, así que debía hacer mucho calor, pero se dio el milagro de nevar aquí en esa época del año. Desde entonces siempre se recuerda aquella nevada. En el centro del techo, justo encima de la cripta de Pío IX, el 5 de agosto de cada año se abre una trampilla y durante la solemne misa que conmemora la fundación de la basílica, llueven pétalos de rosas y otras flores blancas, precisamente para recordar la nevada que fundó la basílica por voluntad de María. Santa María la Mayor alberga varias capillas, entre ellas la del Crucifijo, obra de Ferdinando Fuga. También destaca la capilla Cesi, dedicada a Santa Catalina de Alejandría. Las capillas más bellas e importantes son la capilla Paulina, que alberga el icono Salus Populi Romani, y la capilla Sixtina de la Basílica. Conozcan más acerca del primer Belén de la historia y por qué la basílica también es conocida como Belén en Roma. La Basílica de Santa María la Mayor tiene su propia capilla Sixtina. Aunque no presenta el juicio final de Miguel Ángel ni frescos que representen la creación del hombre, sí hay un toque de Miguel Ángel en uno de los tabernáculos más grandes del mundo. Además, esta capilla alberga el primer Belén de la historia. Oggi noi la chiamiamo Cappella Sistina. Ahora la llamamos Capilla Sixtina para recordar a Sixto V. En realidad, los documentos antiguos se refieren a ella como Capilla de la Natividad, ya que se construyó aquí para conmemorar el nacimiento de Cristo. Aquí se conservaba la reliquia de la Santa Cuna, procedente de Belén. Este lugar, más o menos donde nos encontramos ahora, alberga el primer oratorio e iglesia dedicados a la Natividad de Cristo, donde se guardaba la reliquia. ¿Qué hizo el Papa Sixto? Él y su arquitecto, Domenico Fontana, se enfrentan a un reto. No podían demoler la antigua capilla donde se conservaba la Santa Reliquia. En su lugar, encerraron la capilla en una caja, esencialmente levantando esta estructura masiva, y la trasladaron aquí abajo usando polipastos, exactamente aquí. De ahí que lo que vemos hoy, parecido a una cripta o a un confesionario, sea en realidad la capilla medieval de la Santa Reliquia de Belén. El Papa Sixto V también hizo construir esta capilla para conmemorar el Belén deseado por Nicolás IV, otro papa franciscano, el primero de la orden. Y efectivamente, en esta capilla se conservó el primer Belén de la historia que aún se conserva hoy en día. San Francisco había establecido el Belén viviente en Greccio y, en pocos años, la tradición del Belén se extendió. Sin embargo, el creche, tal y como lo conocemos ahora, nació aquí y se guardó originalmente en esta pequeña capilla junto con las reliquias de la Natividad, un pesebre de Belén. El Papa está esculpido rezando delante del pesebre, pero su mirada se dirige hacia el altar donde tiene lugar la transubstanciación. El conjunto del altar refleja el espíritu del Concilio Tridentino.
El tabernáculo está construido según las normas de San Carlo Borromeo, destacado defensor de la contrarreforma del Concilio de Trento, que fue arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor. Así pues, este tabernáculo está perfectamente alineado con la capilla de la Natividad. Tenemos, por tanto, un pasaje crucial, teológicamente significativo, como deseaba el Papa Sixto: la encarnación de Cristo en la parte inferior, con la reliquia de la Santa Cuna y la representación de la Natividad. El tabernáculo, donde el Concilio de Trento nos dice que la hostia es el verdadero cuerpo de Cristo, está adyacente al altar. Y el altar, inmediatamente al lado del tabernáculo, con esa verticalidad que se eleva precisamente hasta el centro de la cúpula, donde un coro de ángeles representa a Dios Padre. Así, toda la capilla está construida según un eje que desde la encarnación de Cristo en la capilla medieval, en el nacimiento, asciende hasta la gloria de Dios Padre. Este eje marca con precisión toda la estructura que gira en torno a este maravilloso monumento. Se trata de algunas de las piedras más preciosas que existían en el siglo XVI. El Papa Sixto no se fijaba en el dinero. El Papa Sixto debía construir el tabernáculo más precioso de la ciudad. Encima están las figuras de los 12 apóstoles, tal y como las describió San Carlos, y hay representaciones de 8 escenas distintas de la pasión de Cristo. Al menos 3 de estas escenas están realizadas en bronce dorado a partir de diseños de Miguel Ángel. Miguel Ángel ya había fallecido, pero Ludovico del Duca, uno de sus alumnos, utilizó 3 famosos dibujos suyos para crear esas 3 escenas de la pasión de Cristo. El sagrario es un testamento histórico y espiritual que pone de relieve la encarnación constante de Cristo en el Santísimo Sacramento, así como su pasión y resurrección. En 1613, el Papa Pablo V Borghese consagró esta magnífica capilla, situada en la nave izquierda de la Basílica de Santa María la Mayor. Construida en un lapso de solo 5 años, la capilla es un testimonio de la profunda devoción del Papa a Nuestra Señora, Salus Populi Romani. È un Papa estremamente devoto El Papa, que es extremadamente devoto del icono mariano Salus Populi Romani conservado en la basílica y se considera una reliquia auténtica. La tradición sostiene que el cuadro es obra de San Lucas Evangelista, patrón de los pintores. El Papa Pablo V construye una capilla monumental, muy similar a la que el Papa Sixto había construido apenas 20 años antes. Recluta la ayuda de una serie de artistas que ya habían trabajado en la Capilla Sixtina y que mientras tanto, entre la Capilla Sixtina y la Capilla Paulina, habían trabajado en San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, para el jubileo de 1600. Per il giubileo del 1600. Según los conocimientos de Guido Sante, esta capilla, diseñada por Pietro Bernini, padre del legendario escultor Gian Lorenzo Bernini, está considerada la cuna del estilo barroco. Gian Lorenzo, que había perfeccionado sus habilidades de joven, desempeñó un papel importante en la construcción de la Capilla Paulina junto a su padre. En realidad, en esta capilla encontramos ya los primeros ejemplos de lo que será el arte barroco, que caracterizará todo el arte del siglo XVII, primero en Italia, luego en Europa y más tarde en Sudamérica y el resto del mundo. La capilla está perfectamente revestida de mármoles y adornada con grandes pilastras de un mármol muy preciado llamado Broccatello di Spagna. Todos los mármoles utilizados son extremadamente caros. No hay lugar para el ahorro, no se pueden utilizar materiales menos valiosos porque eso no honraría al icono, considerado el más precioso de la ciudad de Roma. La Salus Populi Romani debe recordarse no como la salud de los habitantes de Roma, sino como la salud de todo el Imperio Romano, es decir, de todo el mundo occidental. Di Roma, ma la salute di tutto l'impero romano, cioè di tutto il mondo occidentale. El altar es un precioso relicario elaborado con piedras y bronce dorado. Toda su opulencia está dedicada a María y queda patente en los numerosos detalles. Normalmente, los elementos no visibles al público se dejaban sin adornar, pero en este caso único en Roma, todos los elementos ocultos están recubiertos de oro.
Tanto preziosa l'icona e il culto di questa immagine così Tan precioso es el icono que el culto a esta imagen tan significativa llevó a San Ignacio a celebrar aquí su primera misa. El Papa Francisco, por ejemplo, es particularmente devoto de esta imagen. Aquí fue donde acudió a las 7 de la mañana del 14 de marzo, primer día de su pontificado, para ofrecer 14 flores. marzo, il primo giorno del suo pontificato, a portare dei fiori. La devoción del Papa Francisco por la Salus Populi Romani va más allá de la de sus predecesores. Adornó el icono con la rosa de oro y, en una reciente entrevista ofrecida al servicio de streaming N+, de la cadena mexicana Televisa, el Papa Francisco reveló que le gustaría ser enterrado en esta basílica. El Papa Gregorio XV, el Papa Sixto, San Pío V, Pablo V Borghese, Clemente XI. Desde este punto de vista, Santa María Maggiore es una especie de pequeño Vaticano, precisamente porque muchos papas devotos de María quisieron ser enterrados aquí y no en San Pedro. Vollero essere seppelliti qui e non a San Pietro. El Papa Pablo V no solo quiso ser enterrado aquí, sino que, al igual que el Papa Nicolás IV, decidió residir en esta basílica y estableció su estudio en la sacristía. Durante su papado, tuvo que hacer frente a las renovadas tensiones religiosas entre católicos y protestantes en Alemania, que finalmente desembocaron en el estallido de la Guerra de los 30 años en 1618. Su respuesta fue más allá del apoyo financiero a la Liga Católica. También adoptó un enfoque cultural, defendiendo la doctrina católica a través de la promoción del arte. Il vero messaggio dell'intera cappella è El verdadero mensaje de toda la capilla está en el fresco de la parte superior, en el luneto pintado por Cavalier d'Arpino, que en aquella época era el pintor vivo más importante de Roma. En esa imagen, en ese fresco, se representa a San Gregorio Taumaturgo mostrando a María el texto que escribió contra las herejías en el siglo V. El Papa Pablo V elige precisamente este tema de San Gregorio Taumaturgo y su texto contra las herejías en Oriente Medio para crear una conexión cultural y teológica entre las antiguas y las nuevas herejías, concretamente las de Lutero, que en aquellos años habían creado tanta confusión en la Iglesia cristiana occidental. nella Chiesa cristiana d'Occidente. La Basílica de Santa María la Mayor es un testimonio vivo de la fe cristiana primitiva, encarnación del Concilio de Éfeso y de la devoción a la Madre de Dios, además de testigo de milagros. Alberga pruebas físicas del humilde nacimiento de Jesús, las primeras representaciones de Nuestra Señora y el lugar de descanso de San Jerónimo, doctor de la Iglesia. La basílica es un lugar importante para el Concilio de Trento y un escaparate de las bellas artes de Miguel Ángel, Bernini y los pioneros del barroco. Por todo ello, la Basílica de Santa María la Mayor es muy querida en el corazón del Papa Francisco, para quien además la Virgen Salus Populi Romani sirve como brújula espiritual.